Los marines americanos todavía no llegan a Venezuela. El que sí llegó fue Nicky Jam a realizar un concierto en la ciudad de Caracas. De eso vamos a conversar en este video. La verdad heroica de Venezuela, más de 50.000 personas en un concierto. Yo pagué $15, pero hay gente que pagó 500, 200, 150. Cada quien se puso un presupuesto, más todo el consumo alrededor. Un país amenazado con 8 destructores, un submarino nuclear, 1.200 misiles. Por aquí estamos, nadie nos va a robar ni la alegría ni la paz. Pero a la par de esto, estamos alistados, adiestrados con la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, vigilantes. Nadie podrá con Venezuela, porque en nuestra resistencia, por nuestra vena, corre la herencia de nuestros héroes libertadores. Esta es la verdad venezolana. No, que no estamos escondidos debajo de la cama, que Venezuela no sale, que los venezolanos están tensos, alerta, movilizados, con valentía, conciencia y patriotismo, pero también disfrutando. Pero también disfrutando, dice este personaje del régimen venezolano, que todavía, por cierto, no sé si sigue trabajando en esa cloaca informativa de Venezolana de Televisión. Yo, que no soy farandulero, no sigo la farándula ni nada de estas cosas, la verdad soy muy ignorante con respecto a esta área, pero me encargué de hacer la tarea de buscar los datos de este concierto, las personas que fueron, la cantidad de personas que asistieron y el costo de las entradas para poder tener un análisis un poco más certero, ¿no? El concierto se realizó en el Estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada. Esto es en Caracas, Venezuela, para los que no son del país. Y el precio de entradas, hay varios costos, ¿no? Dependiendo obviamente del lugar donde te ubicabas o te ibas a ubicar dentro del estadio. La más económica es esa, la que él hace referencia, que es donde él se encuentra, en el piso 7, que cuesta $15. Y luego allí va aumentando. Ahí habían unas de $40, que tiene que ver con en el área del piso 4 a los laterales. Hay una de $50, que era la de el piso 4, pero en el centro. Luego estaba en el standing VIP, $80. Y estaba la entrada oro, 120, la entrada diamante, $300. Y luego una entrada que le llaman box en $400, que ya supongo es ahí, ¿no? Viendo ahí al cantante bastante cerca, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante que este sujeto dice con respecto a que, con las imágenes atrás, él dice que esa es la verdad de Venezuela. Que hubo gente que paga una entrada de $400 y que esa es la verdad de que la gente está alegre y de que la gente está en paz. Mira, el venezolano dejó de estar alegre desde el momento en que ustedes sometieron al venezolano a tener que vivir, o mejor dicho, sobrevivir con un sueldo precario, y al venezolano le quitaron la paz desde el momento que ustedes hicieron que 10 millones de venezolanos salieran del país y sometieron a los que se quedaron a tener que ver a crecer a sus hijos y a sus nietos por videollamada, sin entrar en otros detalles. Así que si vamos a hablar de alegría y si vamos a hablar de paz, eso es algo que hace mucho el venezolano no tiene. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mira, hablar de la realidad de un país basado en un concierto donde, según las cifras, él habla de 50.000 personas, pero según reportes de gente que asistió al concierto, estamos hablando de unas 25.000 a 30.000 personas. Pero vamos a darle el gusto, vamos a suponer que efectivamente fueron 50.000 personas al estadio Simón Bolívar y lo abarrotaron, que efectivamente estaba lleno. Mira, ¿qué son 50.000 personas ante la cantidad de 10 millones de personas, por ejemplo? Es nada. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? 30, 31, 34 millones. Bueno, vamos a quitarle a esa cantidad los que se han ido debido a la migración masiva. Vamos a poner que actualmente en el país vivan unos 25 millones de personas. Estoy simplemente especulando, ¿no? Pero es para generar un análisis correcto. Supongamos que quedaron 25 millones, pueden ser más. Pero vamos a suponer que hay 25 millones de venezolanos aún dentro del territorio. Bueno, ¿qué son 50.000 personas ante la cantidad de 25 millones de personas? Menos que nada. Por lo tanto, decir que la realidad de un país está basado en un concierto de 50.000 personas es sencillamente ignorancia y es sencillamente mentir descaradamente. Además de eso, es cierto que hay un sector de la población, un 10% de la población, que todavía puede tener ciertos lujos y ciertos privilegios debido a ciertos factores que no voy a entrar en esos detalles para que nadie se sienta aludido. Pero, por ejemplo, hay todavía un sector de la población muy pequeña, estamos hablando de un 10% quizás, que todavía puede comprar productos importados en estos bodegones que montan por todo el país, que todavía pueden de repente ir a una clínica y tener un mejor servicio médico,
que todavía pueden de repente asistir a ciertos eventos sociales como esto y gastarse $400 en una entrada. Es decir, hay una parte de esa población a la que quizás no le importa el país ni la realidad de lo que vive el país porque ellos viven en una burbuja, por diferentes factores. Vuelvo y repito que no voy a entrar en esos detalles. Ese es un 10%, pero el 90% del país no tiene acceso a gran parte de una vida normal, ¿no? Por varios factores. En primer lugar, un venezolano normal, común y corriente, que viva de su trabajo, no puede gastarse $400 en una entrada de un concierto como esto, aun cuando los tuviera, aun cuando tuviera 80, aun cuando tuviera $100. Lo piensa para gastárselos. ¿Por qué? Porque entiende de que tiene otras prioridades, como la comida o la medicina, o la ropa de los hijos, o pagar la colegiatura, o comprar los útiles, o comprar el uniforme. ¿Cuántos niños, el inicio de clases en Venezuela, que por allí salió el ministro de Educación Héctor Rodríguez, otro impresentable, a decir de que estaban pensando en eliminar las tareas escolares porque esto generaba estrés en el hogar? Oye, de inteligencia no te vas a morir nunca. El venezolano vive estresado y esto está comprobado incluso por institutos de sociología, que gran parte de los problemas que se viven en los hogares venezolanos está asociado a la crisis económica del país. Estamos hablando de que un niño que está en casa y que muchas veces no se puede concentrar para hacer sus tareas porque se le va la electricidad por 4 horas, no tienen agua, la alimentación es incorrecta. Es decir, hay una serie de factores de país que se meten dentro del hogar del venezolano y que hacen que en el hogar se vive en una constante tensión y estrés, que ese padre llega estresado porque viene de caminar todo el día porque no consiguió transporte público, o que esa madre está estresada porque llega a casa y no hay agua y tiene que esperar el camión cisterna. Es decir, aquí estamos hablando de que el problema no es la tarea escolar, sino la situación que vive el país, que genera un caos dentro del hogar. Pero bueno, el ministro ese, que dice que es ministro de Educación, dice que no, que los problemas son las tareas escolares. No, el problema no es la realidad del país que genera el estrés. Ese es el régimen venezolano, que quiere seguir estupidizando, que quiere seguir banalizando y que su objetivo es seguir humillando al venezolano hasta que ya no quede nada de la identidad de nuestro país. Entonces, mucha gente no puede darse ese lujo. Por eso, otros no pueden darse ese lujo porque sencillamente no tienen tiempo, porque el venezolano vive sobreviviendo. Está desayunando y ya está pensando qué va a almorzar. Esa es la realidad, porque uno tiene familiares, uno tiene amigos que quedaron en Venezuela, que a uno le comentan la realidad. Mira, estoy desayunando y ya estoy pensando en qué tengo que salir a buscar para ver qué almorzamos o para ver qué cenamos. Que cuando tienes comida no tienes gas porque se te fue y tienes que esperar que llegue la bombona, o pasan 1 o 2 meses sin gas. Que si tienen el gas no tienen electricidad. Que si tienen electricidad, hay sectores en Venezuela, por ejemplo, donde hace muchos años dejó de llegar el agua potable por tubería. Entonces, ¿qué hacen los sectores populares? Compran un camión cisterna, se reúnen 20, 30 familias y compran un camión cisterna que cuesta $200, $300, lo pagan. Entonces tiene que llegar el padre de familia o la madre de familia o el niño o el joven de la escuela a las 5 o 6 de la tarde, cansados, agotados, y tienen que llegar a buscar agua, que luego tienen que subir, porque si viven en sectores, por ejemplo, de Caracas, en barriadas, donde tienen que subir escaleras, y todo eso hace que la vida del venezolano sea muy precaria, que no tenga tiempo para estar en este tipo de eventos. Entonces, eso no muestra la realidad de un país, ni muestra la realidad de Venezuela. Ahora, obviamente, al régimen venezolano le encanta enfiestar el país. Que el país esté en fiesta, que el país esté entretenido, que el país esté en esto para precisamente lavar su imagen, mandar un mensaje hacia afuera de decir, mira, aquí todo está bien, aquí todo está chévere, y no faltarán los influencers y una serie de personajillos que van a salir a decir que en Venezuela está todo bien, que en Venezuela está todo normal, que en Venezuela la gente está feliz y alegre, debido a este tipo de eventos, ¿no? Debido a este tipo de eventos. Ahora, aquí hay otro factor importante, ¿no? Que es que mientras, porque detrás de estas organizaciones, detrás de estos eventos, detrás de estos conciertos está la mano del régimen venezolano, hay mucho lavado de dinero, ahí está metido Mar Enrique, el Potro Álvarez y otro tipo de personajes oscuros. Que son los que organizan este tipo de conciertos, y hay una gran ganancia y se aprovecha también para blanquear capitales, etcétera, etcétera. También es cierto que cuando vas al otro lado, que ya yo no sé si hablar de otro lado, porque para mí el chavismo y eso que llaman oposición están dentro de la misma acera,
Es decir, aquí no estamos hablando del chavismo versus la oposición, no, aquí estamos hablando del chavismo y eso que llaman oposición contra el venezolano. Así que el venezolano aquí está luchando contra un sistema. Entonces, cuando tú te vas al otro lado, para que se entienda, de quienes dicen querer tomar el poder y adversar al gobierno, resulta y te encuentras con cosas de que ellos también están hablando de fiestas y de eventos y de celebraciones, ¿no? Y de un mundo fantasioso y de un mundo, de una Venezuela irreal que no existe. Señores, damas y caballeros, y con ustedes, María Corina Machado. Quiero hablar con ustedes porque sin duda estamos viviendo unos días. Ahora miren, yo tengo que parar esto aquí, de verdad. Quedó espectacular, ¿no? Este performance. Allá, María Corina Machado, de verdad, no sé quién la está asesorando. No sé si serán las botellas de alcohol que constantemente pide para que le lleven a la embajada y los cigarrillos. Pero, miren, la verdad es que no sé el empeño que tiene la señora de que en vez de generar, a mí como venezolano, yo veo este performance de María Corina Machado y a mí me da miedo, ¿no? Me da temor, me genera todo menos confianza, menos tranquilidad, menos paz, un maquillaje un poco desteñido, para no entrar en asuntos, para que nadie se ofenda, ¿no? De que estás criticando a una mujer, pero no, una voz como misteriosa, de ultratumba, poca seriedad, la verdad. En los mensajes que transmite María Corina Machado, no sé si es que hay alguien que le dice, mira, habla así, misterioso y preséntate con cara así de como de que algo está, y eso va a generar, mira, María Corina, creo que hay un error, ¿no? Creo que este video, por ejemplo, lo ven aquí internacionalmente, y oye, es preocupante, no sabemos si María Corina Machado está bien mentalmente, si hay algún tipo de problema, porque yo creo que María Corina Machado hace mucho dejó de tener contacto con la realidad, eso sí es algo que yo pienso. Pero bueno, ella se presenta allí, ¿no? Con sus rosarios, porque acuérdense que María Corina Machado se ha convertido para muchos venezolanos en una especie de símbolo religioso, ¿no? Como la Virgen María. Y ella auspicia esa imagen y esa idea por la forma en cómo se presenta, llena de rosarios, de elementos religiosos, el cabello largo, de lado, una voz así misteriosa. Continúa, María Corina, no te interrumpo más. Tiempos de una enorme expectativa. Son tiempos de cambio y de renovación para Venezuela. Vemos cómo cada día que pasa las fuerzas del bien avanzamos, como cada hora crece la presión sobre Maduro y su régimen del mal y ya se empiezan a ver las grietas. Todos somos necesarios, todos, y debemos prepararnos para ese momento que se acerca. Todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país, incluyendo los empleados públicos, los policías, los ciudadanos militares, debemos estar organizados y listos para que cada uno haga lo que tiene que hacer, porque juntos haremos que pase lo que va a pasar. Es como un parto de esa nueva Venezuela, de orden, de libertad, la Venezuela tierra de gracia. Porque además hemos aprendido que la libertad se gana como el pan de cada día, con el sudor de la frente, de forma honrada, con amor y muchísimo coraje. Y en este momento, esa preparación del país, ese encuentro de Venezuela incluye recuperar nuestros símbolos, los símbolos que nos unen. Indiscutiblemente, uno muy importante es José Gregorio Hernández, el santo del pueblo. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Con respecto a las creencias que cada persona pueda tener, lo cual para mí es sagrado, yo soy una persona altamente respetuosa de las creencias religiosas que una persona pueda tener, considero eso sagrado. Pero más allá de eso, señores, estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la potencia más grande del mundo, ha dicho que lo que hay en Venezuela es un narcogobierno, que lo que hay en Venezuela es un grupo de narcotraficantes que capturó a la nación, lo cual para cualquier venezolano que anhela la libertad es un logro grandísimo. Creo que ha sido lo más importante, no, lo más importante, que casi no se habla, porque aquí se está hablando mucho de fantasías, de intervenciones y de tonterías de esas, pero creo que lo importante, lo medular, es que por fin, para los que venimos años hablando de esto, por fin el mundo empieza a reconocer lo que hay en Venezuela realmente, que en Venezuela hay un narcoestado desde hace mucho, pero es bueno que por fin lo hayan reconocido.
Cuando tú tienes a la potencia más grande del mundo diciéndote eso, y tú eres una persona que supuestamente está anhelando tomar el poder político en Venezuela y llegar a Miraflores con 2 guacamayas y Edmundo González montado en un caballo, tú tienes que ser serio y consonante con la realidad política que se vive en el país. Si usted revisa los discursos, por ejemplo, de la resistencia francesa, cuando tuvieron que huir de Francia porque la Alemania nazi ocupa Francia y un militar huye y se va a los Países Bajos para resistir y para desde ahí crear una resistencia que se opusiera a Hitler, usted no veía este tipo de discursos. Cuando Winston Churchill, por ejemplo, tiene que pelear y defender a su país contra los alemanes que bombardeaban con una de las aviaciones además más poderosas de Europa, para ese momento, usted no veía este tipo de discursos. Usted veía a un Winston decirle a su país, miren, yo no les puedo prometer nada, sino sudor, sangre y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas es lo que va a haber aquí, si es que queremos vencer a esta gente y salvar nuestro país y salvar a Europa. No, María Corina Machado no. María Corina Machado sale con 2 rosarios, o en este caso tiene 1, con un performance bastante, no sé, extraño, me preocupa, no sé si está bien mentalmente. María Corina Machado, levanta la mano si estás bien, si te están obligando a hablar de José Gregorio Hernández. Ojo, cada quien con su creencia y eso es algo que se respeta. Pero ¿usted verdaderamente cree que el país está para hablar en este momento de esto? Cuando tú tienes a un tipo que está armando a la sociedad, de eso vamos a hablar en otro programa, enseñándolos a disparar. Por cierto, María Corina Machado sabrá disparar, sabrá tomar un arma. Y faltan ahora 40 días para el 19 de octubre, el día que va a oficializarse la canonización de José Gregorio y de la Madre Rendiles. Entonces, José Gregorio... María Corina Machado dice que faltan 40 días para José Gregorio Hernández y que bueno, que hay que prepararse, que hay que celebrar, ¿no? Fiesta, porque eso es lo que ellos buscan, enrumbar el país, que el país se enfieste. Y que se olvide realmente de lo medular y de lo importante. Ese es el discurso de María Corina Machado para los venezolanos. Además de ser el santo del pueblo que cura las heridas, su celebración tiene que ser profundamente popular. Por eso. Y nadie va a permitir que nos la roben al pueblo venezolano. En estos 40... Bueno, María Corina, mira, al venezolano ya le han robado mucho. Que le roben algo tan trivial, entendiendo además que Venezuela es un país laico, donde no todos apoyan esto. Imagínate la relevancia que puede tener para un país donde gran mayoritaria del país, es cierto que es católico, pero también los evangélicos han crecido mucho en Venezuela y todos sabemos que los evangélicos no están o no comparten este tipo de creencias y hay muchos evangélicos que apoyan a María Corina Machado. Hay otros que son judíos, hay otra parte del país que de repente pues no comparten ningún tipo de esta creencia, pero ¿qué puede importar que al venezolano le roben esto cuando realmente quizás esto sea importante para quienes sean practicantes fervientes de la fe? No quiero que nadie se ofenda con esto, pero ¿qué puede importar esto cuando al venezolano le han robado sus hijos? Le han robado el derecho a crecer, le han robado a las abuelas el derecho a ver a sus nietos crecer y los ha tenido que ver crecer por videollamada. ¿Qué puede tener de relevancia a un país que le han robado el sueldo, que le han robado la felicidad, que le han robado la paz, que le han robado los servicios básicos, que le han quitado sus casas, sus propiedades, el derecho a desarrollarse, el derecho a crecer? ¿Qué puede importar esto que está diciendo María Corina en referencia a lo que ya el país ha perdido? Hasta el 19 de octubre quiero proponernos que hagamos un proceso de unión, de reencuentro, de sanación de las heridas profundas que estos criminales le han hecho a la nación venezolana. Y para ello, que todos, cada día, oremos con nuestros rosarios en la mano. Hay una oración bellísima que me hizo llegar precisamente... Ok, una vez más, ella dice que todos recemos, que todos oremos, pero María Corina, ¿qué tal si hay algún venezolano que no es creyente o que no comparte la fe católica? ¿Qué debe hacer ese venezolano entonces, pero que quiere la libertad? ¿Qué debe hacer? No lo sabemos porque no dice. Ahora bien, hay algo aquí que nadie está mirando, y es que
de acuerdo a este discurso que está dando María Corina Machado, ella está infiriendo que de aquí al 19 de octubre Maduro todavía va a estar en Miraflores. Es para que ustedes vean el nivel de falsía. ¿Por qué? Porque ella está diciendo, mire, vamos a orar, vamos a rezar, vamos a prepararnos para que podamos curar las heridas que estos criminales nos han hecho, etcétera, etcétera. Ella en ningún momento dice, mire, vamos a orar, vamos a rezar, porque ya para esta fecha ya yo voy a estar sentada en Miraflores. O yo voy a estar. No están seguros porque saben que no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque ellos no quieren que pase nada. Porque ellos quieren que el sistema sobreviva. Porque si el sistema cae, se caen ellos también, que son parte de ese sistema. Entonces ella dice, no, mire, vamos a orar, vamos a rezar. Está infiriendo, señores, que de aquí al 19, para los que andan diciendo que ya le queda poco, que ya esto en un día, que en 2 días, que la fuente me dijo, que el audio de WhatsApp, que ya todo está listo, que ya, a Maduro le quedan horas le quedan. Yo tengo años escuchando eso, señor. Años. Pero bueno, eso es lo que muchos señores lastimosamente, no sé, buscan o quieren y no tratan de entender, ¿no?, la realidad de Venezuela. Yo me despido de ustedes hasta un próximo video, señores. Fue un placer estar con ustedes. Quiero invitarlos a que, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like a este video, compartan el material, ayúdenme a crecer en esta comunidad y a seguir compartiendo información, análisis crítico sobre la realidad de Venezuela y el mundo. Un abrazo para todos.